Queridos amigos, bendiciones infinitas de parte de nuestro amado Señor Jesucristo y de parte de nosotras. Este es su programa Diseñados para Conquistar, un día más compartiendo con ustedes un hermoso tema, recordando que ya comenzamos la semana pasada, pues continuamos con este hermoso y maravilloso tema que marca nuestras historias, que nos enseña la grandeza de Dios y la grandeza de una heroína. Claro que sí, estamos hablando de Jocabed, una mujer guerrera, una mujer que marcó un precedente en esta historia, una madre de un conquistador. Queridos amigos, quiero presentarles en este día a mi hermosa compañera de cámaras, de escena, de programa, mi querida pastora Gina. Es un honor para mí presentarles a esta mujer guerrera de 1000 batallas, como siempre una heroína, así lo dice el programa y así es. Mi querida pastora, bendiciones y bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Dios le bendiga, mi amada hermana. Bueno, aquí estamos para determinar y ser determinadas esas mujeres como Jocabed y seguir adelante con la bendición de Dios. Bueno, yo soy la pastora Laura Medina de la Iglesia Fundación Amparo de Dios con la personería jurídica 0170. Y vamos a hablar y a mencionar tantas batallas que tuvo Jocabed para poder estar con su hijo Moisés. Claro que sí, queridos amigos, regresamos después de esta pausa y continuamos con esta hermosa historia. Ay, no puede ser posible. Señor, el contenido que consume esta sociedad cada día está peor. Vengan ahora, llegó el momento. Equipo, los he reunido aquí por un propósito. Necesitamos impactar a la juventud y a las familias con un contenido que edifique. Equipo, Dios ha puesto en mí un sueño y ese sueño se llama Cristo TV. Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Corazón Podcast, no tenemos personas conectadas, tenemos corazones conectados. Sintonízanos a través de la señal de Cristo TV. Si quieres un programa infantil divertido y edificante, sintoniza Mundo Kids. Cursos entre jóvenes de diferentes iglesias. Batallas bíblicas. Y mucho más. Solo aquí en Generación de Impacto. Si quieres saber el verdadero valor de una mujer, sintoniza Diseñadas. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo tenemos aquí en ¡Cristo! Como les decía, en este día tenemos la hermosa historia de Jocabed, una mujer que fue una protagonista de 2 versículos, pero es importante la huella que marcó. Una madre, una mujer entendida, una mujer valiente, una mujer que sabe lo que es sacrificio y sabe lo que es confianza. Por eso vamos a dar lectura a este hermoso tema, mi amada pastora Gina. Amén, mi sierva. Bueno, vamos a hablar de Jocabed, la madre de Aarón, Moisés y María. El padre de ellos fue Amirán y es mencionada solamente en 2
listados, que es Éxodo 6:20 y Números 26:59. Antes de que naciera Moisés, el faraón de Egipto decidió que todo niño varón nacido de una mujer hebrea sea arrojado al Nilo. En Hebreos 11:23 vemos que vincula la fe de Moisés con la fe de su madre y su padre. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Durante 3 meses vieron que era un niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. La ira del rey era algo que había que tener muy en cuenta, pero ellos descartaron porque ellos temían mucho más la ira de Dios y decidieron no asesinar a su hijo a sangre fría, solo para cumplir con el edicto tiránico del rey malvado. Seguimos y decimos que Moisés sentó las bases en todos los libros de la Biblia, en los que son reconocidos, pero Jocabed es simplemente la madre de Moisés. Pero ¿por qué en esos libros solamente es reconocido como la madre de Moisés, siendo ella una de las héroes más importantes de la historia humana? ¿Por qué? Porque fue su valentía, por su fe, por su obediencia a Dios. Moisés tuvo la niñez y el entrenamiento necesario para más tarde por ser el líder de los israelitas. Jocabed pudo haber respondido una pregunta propia: ¿cómo salva Dios a alguien que está condenado a muerte? Pero es ahí donde se acuerdan del arca. Y ellos hicieron un arca, también para poder salvar a Moisés. Jocabed se dedicó con mucho gusto a sus hijos, incluido Moisés, porque incluso a Moisés le pagaban por cuidarlo. Ella lo crió y le contó todas las promesas que le hizo a Abraham y le transmitió de Isaac y Jacob. Pocas mujeres han tenido cómo sacar adelante una familia en circunstancias difíciles. El hecho de que un Moisés, una María o Miriam y Aarón pudieran surgir de una choza de esclavos a orillas del Nilo dice mucho sobre la influencia de Jocabed ante sus hijos. No sabemos cuánto tiempo le permitió a Jocabed amamantar a Moisés. En aquellos tiempos era frecuente que un hijo no fuera destetado durante varios años. Jocabed le dijo a Moisés que el pueblo hebreo era esclavo en Egipto y le enseñó acerca de la profecía de que después de 400 años serían libres. Bendito sea el nombre del Señor por mujeres que hoy, en la actualidad y por generaciones y desde la historia, desde antes de Cristo y después de Cristo, estas mujeres se han ensamblado, han sido valientes, han sido fuertes y han decidido marcar su historia, han decidido marcar una generación, han decidido ser conquistadoras de aquello que Dios les ha entregado. Pues una mujer guerrera, una mujer conquistadora, una mujer valiente es aquella que reconoce que la batalla la gana Dios, que la batalla que enfrentamos a diario con nuestros hijos, en nuestros hogares, amados. Qué triste es que a veces nosotros sentimos en momentos de dificultades con nuestra familia, más que todo con nuestros hijos, sentimos temor, miedo de situaciones que enfrentamos en la realidad que vivimos. Pero nos damos cuenta, amados, que cuando nosotras sabemos quién es nuestro Dios, podemos ser como aquella mujer. Podemos postrarnos, arrodillarnos, buscar las estrategias de parte del Señor para poder nosotros preservar ese propósito maravilloso que tienen nuestros hijos, porque nuestros hijos también tienen un propósito, también nacieron para cumplir un hermoso legado ministerial. Nosotros, Jocabed se escucha y se conoce y se le llama la heroína, una mujer entendida, una mujer llena de Dios, llena del conocimiento de Dios, una mujer que fue instruida, que no olvidó. La Biblia dice, mamá, papá, instruye al niño desde pequeño y cuando sea viejo no se aparte. Aunque Moisés no estuvo toda la vida con su padre o con su madre, sino que fue tiempos donde lo cuidaron, pero aún así cuando ella sacrificó y renunció como madre, decir, bueno, yo prefiero que mi hijo viva,
que es una de las cosas que nosotros debemos de decidir, madre. Dejar que nuestros hijos les sirvan al Señor, que nuestros hijos tengan ese encuentro. Quizás a veces ellos se van, ellos salen y nosotros, ay, que solo pasa metido en la iglesia, como compartíamos la semana pasada. A veces pasa, pastora, que madres le impiden a sus hijos el servir al Señor, que en vez de enseñarle las cosas buenas, bueno, muchas veces en experiencia de testimonios, pastora, yo vi muchos jóvenes que querían servirle al Señor, pero que sus padres le impedían, que sus padres querían que estudiaran. Y no estoy hablando de que no lo deban hacer, pero sí es importante que nuestros hijos se formen, que nuestros hijos conozcan los principios, los fundamentos, que ellos se empapen del conocimiento de Dios, que establezcan en su corazón los mandamientos del Señor. Nosotros veremos cumplidos los anhelos de nuestros hijos. Yo tuve a mis hijos en la iglesia, pastora, casi como 16 años de lleno en la iglesia. Ellos venían y yo les cuento como testimonio. Yo hacía la merienda, y terminaba ya 6, 7 y yo ya estaba arreglándome para ir a la iglesia y mis hijos llegaban y dejaban la mochila en el mueble. Y mi hijo, y no vas a merendar, se te va el estómago, mijito. Yo le decía, pastora, no mami, que ya, porque ellos servían al Señor, pues el uno estaba en el ministerio musical y él tenía que estar temprano para conectar los equipos. Y muchas veces yo le decía, pero no hay más músico. ¿Por qué? Porque así somos nosotros las mamás, pastora. Así somos nosotros las mamás, sobreprotectoras, a veces así. Entonces había momentos, cuando mi hijo entró a la universidad, el mayor, recuerdo que él recién fue a hacer como, que hacían un examen. Claro, para ingresar. Sí, para ingresar a la universidad. Oigan, mire, tan así que mis hijos estudiaban a la vuelta porque así me crió mi papá, pastora. Yo estaba a la vuelta de mi casa y mi papá me silbaba a cualquier hora, sea de mañana, de tarde, de noche. Yo tenía que hacerle la mano así y él se iba. Así era mi papá. Entonces imagínense que mis hijos estaban a la vuelta. Hasta por eso me bloqueaban del celular, porque del Facebook, porque donde quiera yo los seguía o les escribía. A veces uno por cuidarlos, ¿no? Así es. Son experiencias que vivimos como madre, pero todo es por el amor que nosotros tenemos, por el amor que nosotros queremos que ellos estén bien, que vean lo mejor. Pero quizás a veces, mamá, tu hijo te dice, no mami, que usted... Que no. Llegaron momentos donde yo ya no podía comentar en los estados de mis hijos porque yo salía como, ay, mi tesorito, mi amor. Y ya los hijos no lo permiten, ya crecen, sí. Ya no son los niños que pensamos que aún son. Pero bueno, entonces ya pasa y uno se va acostumbrando, uno también va respetando su espacio, va aprendiendo que ellos van a ser formados en su carácter, que se van a equivocar, que van a aprender. Y vemos a esta historia de Jocabet también cuidando a su hijo y recibiendo una bonificación. Y yo puedo decir que miren, yo tuve a mis hijos y a los 3 meses, mi hijo pequeño, pues yo desde los 3 meses, que el que tiene 26 años se llama Ismael, desde los 3 meses yo me quedé prácticamente en la casa ministerial, cuidando en la casa pastoral, sirviendo al Señor con ellos dos, con mis 2 hijos, pastora. Entonces, como yo me quedé ahí en ese lugar, en la iglesia, en la casa ministerial, bueno, me dieron una palabra: si tú quieres la iglesia, que la iglesia te mantenga. Recuerdo tanto que yo me postré y le dije, Señor, lo que sea de mis hijos de hoy en adelante serás tú, porque tú eres su padre y tú eres mi padre, lo que sea de mí y de mis hijos. Pues mis hijos crecieron, son hermosos. Ellos son siervos de Dios, ministros de Dios, y estudiaron. El uno se casó, ya va a ser papá, pero puedo decir que la mano fuerte de Jehová estuvo ahí. Que han pasado momentos difíciles, pastora, lo han pasado, pero he visto la mano de Dios de una manera impresionante. Y bueno, esa fue la recompensa de nuestro Padre Dios, a la fidelidad, a la dedicación, a la entrega, no por recibir un beneficio de parte de Dios, sino en gratitud a ese inmenso amor que nosotros nunca vamos a encontrar en el mundo. ¿Verdad, mi querida pastora? Amén, mi pastora. Bueno, es que sabemos que cuando Satanás anda como león rugiente, no sabiendo a quién devorar, ¿qué tenemos que hacer? Orar, pastora, por esos hijos que un día tomarán sus propias decisiones y deberán hacerlas con firmeza y con amor a nuestro Dios. Pero ¿qué podemos aprender de Jocabed en la Biblia?
Dice que los padres de Moisés decidieron que Dios era el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que hicieron una pequeña arca, ¿verdad? Y la cubrieron con brea. La madre de Moisés era una mujer que veía más allá del momento, más allá del miedo que enfrentaba y veía el valor y potencial de su hijo. La historia y la fe de Jocabet nos enseña lo que significa ser una mujer a quien Dios creó para ser dadora de vida y protectora de esa vida, lo que estamos hablando, protegiendo a esos hijos que nosotros le dimos la vida, gracias a nuestro Dios. Ella nos enseña que más allá de tener un corazón obediente, se necesita ser determinada. ¿Somos determinadas? ¿Cuántas mujeres somos determinadas? Muchas veces damos pasos de obediencia y bueno, es probable que sintamos esa frustración, que el no ver los resultados inmediatos, así lo hemos aprendido en esta vida instantánea, que queremos todo al momento, que queremos que todo se nos resuelva al instante. Pero nos hemos tomado el tiempo para nosotros ser esas mujeres determinadas. Nos hemos decidido a ser esas mujeres determinadas. Creo que ella puso a Moisés en esa arca creyendo plenamente que Dios salvaría a su hijo. Y así fue. Él lo hizo. En definitiva, quería fijarme que Jocabet, porque Moisés siempre recibió la atención, pero no habría vivido la vida que vivió si no hubiera tenido una madre determinada que consiguió un lugar en el salón de la fe. La madre de Moisés era una mujer que veía más allá del momento, más allá del miedo, que se enfrentaba y veía todo lo que era a beneficio de su hijo, a esa vida que dio, a la vida y ser una madre protectora. Pero ahora, en estos tiempos, decimos madres protectoras, pero ¿cómo lo hacemos? Equivocadamente. Muchas veces las madres protectoras que hay ahora aceptan las equivocaciones de los hijos sin corregirlos en el camino del Señor. Claro que sí, pastora. O permisivas. Muy permisivas, muy permisivas. Y caemos en ese error de no guiarlos como deben ser y decimos, no, él está haciendo o ella lo está haciendo bien. Pero también sabemos que nosotros como madres lo estamos haciendo mal. Claro que sí. Les comento que llegó un momento en el caminar de Cristo, porque no es que nosotros ahorita, porque hablamos y compartimos, decimos que siempre hemos sido así, no, fuimos formadas. Nos costó lágrimas, nos dolieron las entrañas, fueron removidas, fueron sacudidas muchas veces. Pero en una ocasión, pues como testimonio, y Dios me está llevando a este punto, que como madre yo veía pues no, que el líder pues más estaba la esposa del líder que el líder presidiendo. Entonces, bueno, la esposa del líder siempre estaba, no, que hagamos aquí, que esto, organizando. Entonces yo le decía, pero te lo dijo el líder. No, es que la esposa. Entonces yo a mí me daba como que, bueno, pero había momentos en los que yo me enojaba mucho. Y lo cuento como testimonio porque llegó un momento donde mi hijo ya siguió a la siguiente etapa y comenzó a trabajar. Entonces ahí me tocó llorar porque ya no veía a mi hijo cantando en el altar. Ya no lo veía tocando, ya no los veía. El uno comenzó ya a trabajar, pues gracias a la misericordia de Dios, pues terminó sus estudios, está ejerciendo ya, está trabajando. Entonces ya ahora yo llegaba a la iglesia y miraba los espacios de mis hijos, porque el uno pues como evangelista siempre estaba predicando, siempre estaba sirviendo, trabajando con los jóvenes, era líder del ministerio de danza. Entonces se me hacía muy duro y entonces ahí me tocó llorar. Pero ahí me tocó llorar, lloraba. A veces yo miraba y le decía, ¿dónde están mis hijos? Le decía al Señor.
ya no están. Entonces llegó un momento donde un día en un mensaje, alguien que compartió conmigo me dice, una mujer, ella me contó un testimonio, pero no sabía que yo estaba sintiendo eso. Y ella me dice, una mujer llegó a mi casa y lloraba y decía que sí. Y cuando yo quería orar, el Señor dijo, déjalo, que ellos están en mis manos. Y yo te he dado una promesa y yo la voy a cumplir. Ella no sabía que me estaba hablando a mí, pero yo sabía que Dios me estaba hablando a mí. Y yo llegué a la casa y le dije, no, yo no quiero a mis hijos fuera de la iglesia, yo no quiero. Pero tenían que seguir la parte que nos toca. Bueno, nosotros también tuvimos nuestro tiempo, amados, tuvimos nuestro espacio de conocer el mundo, de estar en sus afanes, en sus deleites, pues venimos de Él. Y por eso no nos queremos soltar de la mano del Señor, no queremos dejar a nuestro amado de nuestra alma. Pero sí aprendemos a través de estas historias. Y sé que llegan tiempos de cumplimiento. Si tú tienes a tus hijos afuera de la iglesia, si tú tienes a tus hijos de pronto pasando momentos críticos, no dejes de confiar, no dejes de ser como esta mujer que estableció en su corazón. Yo sé que mis hijos, aunque ellos están fuera, recuerdo que en esta semana pasó un momento, una prueba, uno de mis hijos, el mayor, y me decía, mami, yo oraba. Y el menor me decía a mí, mami, no te preocupes, porque me decía Ronnie, es alguien que conoce de la palabra, y aunque no está dentro de la iglesia, es un siervo de Dios, porque él trabaja como docente, tiene la vida absorbida ya. Entonces él me decía, no se va, no, Dios está con él, porque fue un momento duro, que nosotros como madres siempre lo vamos a vivir, que momentos de temores, pero está en nosotros establecer eso, establecer como juntos íbamos a la iglesia, compartíamos, nos tocaba vigilia, nos tocaba ayunos, estábamos en todo, nosotros estábamos en todo, pero llegó un momento donde ya no los veía y a mí se me hizo muy duro, porque ya estaba acostumbrada a caminar con ellos, ya caminaba sola para la iglesia, pero sé que ellos estaban bien y me alegro mucho porque mi hijo el mayor me dice, mami, mira este caso, puedes darle una palabra, puedes orar por tal, vienen compañeros, compañeras y señora, mire que, y entonces sé que ellos, el temor de Jehová no se ha alejado. Por eso también vemos a Moisés que nunca se le olvidó sus raíces. Y es importante que nosotros establezcamos. Y eso fue por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, porque estamos hablando que yo tenía 21 años, 23 años. O sea, todavía era una persona muy inmadura. No estuve en un matrimonio 10, 20 años, no, solo estuve 3 o 4 años. Entonces, por eso era difícil para mí poder sacar adelante a mis hijos en el sentido de que era inmadura. Pero también puedo decir que vi a Dios llenándome de dones y talentos hermosos, donde yo no necesitaba salir, encerrarme en un trabajo, sino que yo estaba en casa trabajando con ellos y ellos conmigo, porque eran mis ayudantes. Y así como Jocabet, nosotros hemos aprendido y quizás de pronto, no sé, bueno, a Dios le ha placido, ¿no? Pero quizás tú no estés en un medio donde puedas ser conocida o se sepa 2 partes de tu historia, 2 versículos, 2 capítulos, quizás, pero lo que tú estás dejando y lo que tú estás haciendo con tus hijos es algo importante, porque ellos son los que van a conquistar, ellos siguen este legado y ellos van a ser levantados con poder y van a ver la gloria de Dios y Dios se va a mover a través de ellos. Yo puedo decir que momentos en que mi hijo tenía todavía sus estudios, iba a predicar y yo lo veía como Dios lo usaba y yo me quedaba así, Señor, y el Señor me decía, ellos son míos, porque nosotros los dedicamos a Jehová en la iglesia. Como ella tiene que haber tenido en su corazón otra vez de saber, y Dios sabía cuánto significa un hijo para ti, cuánto significa un hijo para mí, pastora. Amén, mi pastora. Te gozaste teniendo y disfrutando de tus hijos, llevándolos al camino correcto que es estar con el Señor. Te gozaste viéndolos participar, te gozaste viéndolos a sus pies. Sí, te quebrantaste al no verlos, pero fue ese mismo Dios que te cumplió todo lo que le habías pedido.
todo lo que le pediste a Él te lo cumplió, dándoles una vida propia. Pero con las enseñanzas de Él, fuiste una Jocabed más. ¿Y cuántas Jocabed hay en este mundo que asimismo no son reconocidas, que están solamente en 2 números, pero están esas enseñanzas que no se olvidan, esas bases que no se olvidan, todo lo que se transmite a un hijo, todo lo que uno enseña a ese hijo con amor, a tener ese temor a Dios para poder seguir adelante, porque nosotros no somos eternos como cuerpo, no somos eternos, pero las enseñanzas van a quedar en él, así como un Moisés no olvidó lo que su madre le enseñó, todas las enseñanzas que le dio no las olvidó y fue temeroso de Dios. ¿Y qué fue? El líder de los israelitas. Entonces así nosotros vamos enfocándonos en nuestros hijos, dándoles la enseñanza, guiados por Él, y vamos a salir con eso que con la bendición de Dios Él te lo dio a tus hijos. Así es, queridos amigos, es que nosotros no podemos dejar de contar las maravillas de Dios. No podemos dejar de testificar la grandeza de Dios, porque no vamos a llevarte un mensaje simplemente porque lo leímos o lo aprendimos o porque lo hemos lecturado o porque de pronto fuimos instruidos en eso, sino que también traemos la vivencia, la experiencia, también traemos las marcas en nuestros corazones. Recuerdo que en una administración llegó un extranjero y me dijo: te removieron las entrañas. Es un momento doloroso que pasé por mis hijos, por uno de mis hijos, y verdad que hay momentos en los que sentimos que los perdemos y nos sentimos sin fuerza, sin salida, no saber qué hacer, no saber cómo actuar. Fiel es Dios. Nosotros todos podemos testificar de la fidelidad de Dios, podemos decir que Dios siempre ha tenido una respuesta y un momento indicado, y Él respondió. Él respondió porque yo le decía: yo no sé qué será de mis hijos, Señor. Yo le dije a Él, y recuerdo que el día en que tuve la primera, porque yo andaba con mi pastora, y la primera vez que yo llegué a una reunión que era justamente para el juramento de bandera, todas las madres se acercaban, había un cartelón ahí, anuncios, y me acuerdo que yo me acerqué, pero ya porque estaba cerca, miro así, y cuando veo la foto de mi hijo, y había una larga trayectoria de cuadros, de marcas, que él tenía: cuadro de oro, cuadro de plata, cuadro de bronce, y yo me quedé así porque el papá los representaba, pues el papá quería pagar las mensualidades. Entonces yo llegué ese día, sin comentarios. Llegué ese día. Sí, llegué ese día, es que como me dijo que te mantenga la iglesia, pues entonces ¿qué me iba a querer dar un centavo en ese tiempo? Perdón, pero esto es lo que vivimos nosotras, ¿ya? Es real lo que vivimos. Entonces, bueno, yo cuando miro ese, y me puse a llorar, y el Señor me comenzó a ministrar, pastor. Y Él me dijo: tú me dijiste, mi cuerpo temblaba, yo no dejaba de llorar, y me dice: tú me dijiste que lo que fuera de tus hijos es lo que yo soy. Y yo no iba a la escuela, yo no me sentaba a hacerlos estudiar, pero ese niño tengo que si yo pudiera poner de mis hijos los diplomas, pues me faltaría pared. Cada nota era un reconocimiento, y yo miraba esos marcos, esos diplomas, tanto en la iglesia como en el colegio. Y cuando yo veo todo eso, yo le digo: Señor, necesito plata para hacer todos esos cuadros, para llenar esas paredes. Y Dios nos ha concedido ese favor y esa bendición porque le hemos creído y porque le amamos. Nosotros le amamos, imperfectos le amamos. Yo sé que tú le amas, yo sé que tú también necesitas encontrar ese Dios, esa respuesta, que también quisieras ver esa bondad. Ahorita estás pasando un momento difícil, yo también lo viví, lloré, sentí perder a mis hijos, pasaron muchos momentos y procesos. Pero puedo decirte ahora que Dios es fiel. Yo habito y veo a mis hijos y digo: Señor, hay momentos en los que salgo, en los que no duermo en casa, en los momentos en que estoy en otro lugar, pero yo le digo: mientras yo avanzo, Señor, yo sé que tú guardas en completa paz mi familia. Amén. Y preservas el propósito, Dios lo preserva.
no te cargues. Entrega tus cargas, entrega tus temores a Dios y comienza a confiar y a creer en Él. Si escuchas este testimonio, dile: Señor, si tú hiciste esto con ella, hazlo conmigo también. Yo también quiero ver esas maravillas y también quiero en algún momento testificar de la grandeza de tu amor. Porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel. Y tú debes de aprender a conocerlo a Él. Debes de aprender a confiar en Él. A dejar, a decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo no lo puedo cambiar. También llegaron momentos que yo le dije al Señor: yo no sé qué, yo no puedo, mira, ya no puedo. Pero me postraba y lloraba y le digo: ayúdame porque yo no sé. Y hubieron momentos, pastora, donde yo le dije a Dios: dame autoridad, porque ellos ya iban creciendo. Y le digo: Señor, pues aumenta mi autoridad, Señor. Así es, pastora. Así me tocó. Porque había momentos que solo me sentaba en la mesa y me ponía a llorar y tomaba un café y le decía: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Recuerdo que una vez ya se iba uno de la casa y yo: Señor, y ya estaba muerta en vida yo ahí. Me senté a tomarme un café y le dije: Señor, ayúdame. De aquí no sale, de aquí no sale. Ay, mi pastora, son momentos que una madre se quebranta. Los hijos no son todos los hijos no son hijos perfectos, pues cada uno tiene un detalle, pero están bajo la promesa. Y como madre, le digo, todos los días oro por mis 2 hijas. Tengo 2 bellas hijas y 5 hermosos nietos, pero cada una diferente, claro, como todo ser humano, pero en ellas está la promesa, y qué más quisiera yo ser también una Jocabet, ser más determinada, porque como le indico, muchas veces somos demasiado permisivas. Y eso nos perjudica bastante, porque como que nos quedamos demasiado tiempo aceptando algo que no está bien. Me da nostalgia. Recuerdo a mi hija mayor, ella se hizo cristiana, viajó a un país donde está ella sola, sin nadie en su familia, donde tiene sus 4 hijos. Y me ha demostrado ella que es una Jocabet. Fue determinada. Hoy estaba leyendo el texto que acabamos de pasar y me recordé bastante de ella. Bastante. Digo, ella fue una Jocabet porque tuvo determinaciones. Y así como usted, joven, mi pastora, joven. Mi hija tiene apenas 27 años. Joven. Imagínense ser una mujer determinada a esa edad. Y es duro. Es duro porque estar en otro país donde no tienes tu familia, donde vas a correr, si se enferma un hijo, si el esposo no está, porque en otro país usted tiene que trabajar el uno de día, el otro de noche. Todas las madres debemos pensar y guiar a nuestros hijos por ese camino. Así, llevándolos a la iglesia y enseñando, no tanto que tiene que ser forzado, pero sí que ame al Dios vivo que tenemos, porque tenemos un Dios vivo, no tenemos un Dios muerto. Y amar y enseñarle a amar a ese Dios, para que ellas también puedan ser determinadas. Claro que sí. Es que de eso nosotros aprendimos, pastora. De eso, y también aprendemos a dejar todo en las manos de Dios, a confiar en Dios. Así es. A confiar en Dios, como les decía, mi hijo iba a dar el examen del CNC para poder postularse a la universidad. Y yo estaba en la ventana, porque ya no estaba el CNC a la vuelta de mi casa como estudiaba. Y yo estaba en la ventana y miraba la ventana, miraba la puerta, miraba la esquina, miraba. Y yo digo, ¿por qué yo no le pregunté dónde era? Yo ya quería coger un taxi, ¿por qué? Hoy, ese día, Dios me dio una fuerte hablada y me dijo, ¿acaso tú lo vas a cuidar mejor que yo? Y yo me quedé así en la ventana, así, y dije,
Ay, Señor, me puse a llorar ahora porque me estaba retando. Dice que no confías en mí. Y entonces ahí aprendí, amados. Todo nos ha costado aprender. Todo hemos ido escalando poco a poco. Y seguimos cada día. Así como el mundo va creciendo, evolucionando, también estamos viendo momentos más difíciles. Pero creemos y confiamos. Y es verdad, es duro cuando los hijos se desprenden. Recuerdo que hace un año atrás mi hijo me dijo, mami, si a mí me sale la oportunidad de irme a estudiar a, no sé, no recuerdo qué país. Argentina. Y yo le miro y le digo, ay, ¿y tú te piensas ir? Consulta a Dios. Pero yo queriendo que Dios le diga que no, que se quede con la mamá. Bueno, pero Dios sabe qué es lo que hace, cuáles son sus planes y sus pensamientos para nuestros hijos. Lo que debemos de estar es consultando, orando y viendo que ellos vayan caminando, que ellos vayan en el propósito, que vayan alineados, de no poderlos dejar, aunque ellos sean grandes, aunque ellos sean independientes. Nosotros no dejamos de orar, nosotros no dejamos de estar, quizás no estamos tan apegados a ellos, pero nuestras oraciones y rogativas, nuestras súplicas son por ellos. Nosotros sabemos que mientras nosotros nos encargamos de los asuntos de nuestro Padre, Él está en cuidado de ellos y de nosotros mismos. Jocabed nos deja esta gran enseñanza, que la podemos seguir leyendo toda la vida. Vamos a encontrar muchas cosas más, muchos tesoros más, muchas perlas más. Pero lo importante está en que tú decidas ser como aquella mujer, que tú marques un precedente en tu familia. Yo tuve que aprender del Señor, porque en mi casa mi hermana mayor fue cristiana, pero ella ya estaba independiente. Cuando el Señor me llamó me costó mucho, pues mi papá era católico, apostólico y romano. Entonces cuando yo era pequeña había tenido una enfermedad y estaba mal, y mi papá decía que a mí la Virgencita de Monserrate me salvó. Cuando yo comencé a ir a la iglesia, pues las Biblias estaban en los techos, en las paredes, escondidas y todo, él me las escondía. Y si yo iba a la iglesia me cerraba la puerta. Entonces yo sé que él me amaba y que él me cuidaba, pero él decía que yo era desagradecida con la Virgencita de Monserrate. Entonces, imagínense, amados, que nosotros hemos tenido que pagar un precio, nosotros hemos tenido que esforzarnos, pero porque amamos a Dios y porque fue el camino que encontramos, la paz, el amor, la felicidad, de saber, bueno, siempre lo digo, a mí lo que me impactó es saber que Dios me amaba. Desde pequeña, tenía 9 años, iba a la escuela bíblica. Recuerdo que yo miraba al cielo desde el garaje de mi casa y miraba el cielo y le decía, tú me amas, tú me amas. Para mí era tan importante saber que el Rey del universo, que estaba en el cielo, que no se lo podía ver, pero me amaba, pastora. Y yo le preguntaba a él, ¿cómo eres? Siempre lo recuerdo. Y cuando ya tenía 14, 15 años, subía pues una escalerita que había una terracita. Y en ese balconcito yo me ponía a leer la Biblia y le decía, tú me amas. Y cantaba esa alabanza de Lucio Laina que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Se la cantaba con todo lo desafinada que puedo ser, se la cantaba. Pero el impacto que Dios causó en mi corazón, sé que Él lo ha causado en tus hijos. Y que a pesar de que ellos sigan y continúen el ciclo que tienen que llevar, la carrera profesional, los estudios, van a tener en su corazón establecida esta ley, estos mandamientos. Los tienen establecidos, tienen principios y valores y fundamentos que quizás parezca de pronto que los hayan olvidado, no los van a olvidar. Nunca los van a olvidar. Nunca el Señor va a abandonarlos. Permite, sí, porque nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia. También fui confrontada con eso, pastora. Tú viviste y decidiste, déjalos que ellos decidan. Así tuvimos que aprender, porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos nos pasen lo que nosotros hemos pasado, pero gracias a Dios que ellos están con nuestra bendición, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos continúan en esa hermosa cobertura que nosotros le damos como madre, porque los bendecimos de noche, de mañana, en todo tiempo. Estamos ahí, aunque no estemos cerca. Los ángeles los enviamos, los movemos, bueno, para que ellos estén siempre guardados y cuidados.
Jocabet es una mujer que nos da grandes lecciones de poder muchas veces sacrificar en nuestros corazones cosas que no son agradables. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que vivan en paz, que sean pacificadores, que sean mansos. Porque en muchas ocasiones guiamos mal a nuestros hijos. Es que yo no me llevo con la vecina, no saludes a la vecina. Así es, hay madres que... No me llevo con el hermanito, con el pastor No pastor no me respondió, no me contestó el pastor, el hermano no me saludó, no lo saludes. No, tienes que dar amor. Lo que está en tu corazón es lo que debes dar. No puedes dar odio porque eso no lo tienes en tu corazón. Lo que uno da es lo que uno es. Y es que lo que se siembra se cosecha. Exacto. Y en algún momento esa dureza que nosotros estamos poniendo en el corazón de ellos se va a volver contra nosotros y nos va a doler el alma. Nos va a doler porque eso le estamos enseñando. Yo le digo a mi hija, la menor, María, le digo, usted no tiene que ser como las otras personas. Si ellos te dan la espalda, tú no des la espalda. Tú tienes que dar lo que tú eres. Amor, paz, tranquilidad. No se puede dar lo que no tienes. Eso no es así. Así le digo, a diario para que no se le olvide. Así como a Moisés no se le olvidó lo que Jocabet le dijo y se lo decía a diario. Así tienes que dar amor, no tienes que dar la espalda. No tienes que tener odio en tu corazón, porque es verdad, nosotros le sembramos eso a nuestros hijos y después nuestros hijos vienen y nos dan la espalda, nos contestan mal y después preguntamos, ¿por qué nuestros hijos nos contestan mal? Porque nosotros le enseñamos eso. Amén, así es. Bueno, queridos amigos, dice que todo lo bueno se tiene que terminar, tiene un punto de entrada y de final, pero quiero decirles que les voy a contar un secretito. Yo comencé por los órdenes de la historia bíblica, por cada historia desde Génesis. Pero hubo alguien muy especial para mí y para Dios que me dijo, esa Jocabet me la dejas porque yo quiero hablar de esa historia. Pues no pudo estar con nosotros mi amada pastora Beatriz Bedoya de la Iglesia Colaboradores de Casa de Misericordia, pues porque se le adelantó una cita. Pero este programa tiene una tercera parte, porque no vamos a dejar que se pierda la bendición nuestra amada pastora. Estaremos con ella en algún momento compartiendo cuando pues Dios lo permite así, pero nos despedimos de este hermoso programa. Quiero darle gracias a usted por siempre estar ahí, por sus oraciones, por bendecir. Nosotros también oramos por usted siempre estamos ahí pues enviando esa palabra hermosa para que usted sea fortalecida en Dios. Mi amada pastora Gina, muchísimas gracias, ha sido una bendición compartir con usted. Para mí también es una bendición compartir con todos ustedes, con usted, mi amada pastora, y espero que no sea la última vez. Seguir compartiendo juntas la palabra del Señor y aquí estaré siempre presente. Claro que sí, nos va a faltar espacio el día que Diseñadas tenga su primer año aquí en las instalaciones de Cristo TV. Eso ha de ser algo, pero de desatar una fuerte unción sobre todas esas mujeres que se tienen que levantar, todas las mujeres guerreras de la palabra del Señor aquí. Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana, amados. Si Jehová no ha venido, aquí nos encontramos. Les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones.